Encomendemos a la Santísima Virgen María esta reflexión que nos van a compartir Silvia y José Tomás, que el poder del Espíritu que obró tantas maravillas en la mente, el corazón, el cuerpo de María, nos hable y obre a través de estos queridos servidores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo lo que sigamos compartiendo lo hagamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos sentarnos. ¿Cómo están viviendo el retiro, queridos hermanos? ¿Cómo se sienten? Bien. Bien, contentos. Bueno, y además se come súper bien en esta casa de retiro, ¿verdad? Miren, el tema que nos han pedido compartir en esta tarde y que nos han pedido literalmente compartir, lo vamos a dividir en dos momentos, José y yo. El título es ¿Cómo descubro de qué necesito ser sanado y liberado? Ese es el título del tema. ¿Cómo descubro de qué necesito ser sanado y liberado? Yo quiero compartir con ustedes el pasaje del Evangelio de San Juan en el capítulo 5. El Evangelio de San Juan es un evangelio que semanas atrás lo compartimos, lo escuchamos en misa. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene estas 5 pórticos, y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido, y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿Quieres sanar? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo descubro de qué necesito ser sanado y liberado? El primer paso que yo quiero compartir con ustedes para descubrir de qué yo necesito ser sanado es estar delante de Jesús. Cuando yo descubro de qué necesito ser sanada, es cuando estoy delante de Él. Yo también recordé algunos pasajes como el del ciego, cuando estaba delante de Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús, del ciego? Que vea, quiero ver. Ahí delante de Jesús reconoció: estoy enfermo, estoy ciego, quiero ver. Otro pasaje bíblico que también nos habla que delante de Jesús encontró la sanación. Hoy cantábamos en la mañana acerca de la mujer hemorroísa, aquella mujer que durante 12 años sufrió esta hemorragia, y cuando se encontró delante de Jesús dijo: yo sé que con solo tocar el borde del manto, el vestido, yo voy a quedar sana. Este hombre también estaba delante de Jesús,
Y Jesús le hace una pregunta. ¿Quieres sanarte? Esto es tan importante a la hora de buscar sanación y liberación. Y yo soy testigo de que hay gente que no se quiere sanar. Porque me ha tocado conversar con muchos, escucho situaciones, escucho a personas y que en el fondo no quieren sanarse. Prefieren vivir atadas, prefieren vivir enfermas. Y siempre se están victimizando de algo. Porque también es una manera de llamar la atención, porque también es una forma de ganar la atención de personas. Habíamos ido a orar por una señora a quien le diagnosticaron cáncer. Llegamos a la casa, fuimos mi mamá y yo, y ella estaba en una silla de ruedas. Y entonces nosotras entramos, la hija nos recibió, pero nos dejó solita con ella y salió. Y entonces nosotras le dijimos, fulana, estamos aquí porque venimos a pedirle al Señor que te sane. Porque hasta el momento todo enfermo que yo había visitado lo que quiere es sanarse. Y entonces nosotros le dijimos, venimos para pedirle a Dios que te sane. Y ella nos miró y nos dijo, no, yo no me quiero sanar. Yo no, hijo. ¿Saben por qué? Porque desde que estoy enferma, mis hijos me rodean. O sea, yo estoy bien así. Y qué triste que alguien prefiera estar enferma, dice, no me quiero sanar, o sea, así me siento bien. Entonces, el primer paso es estar delante de Jesús. Por eso se insiste tanto, y escuché que insistía Fray, acerca de encontrarnos con la palabra de Dios, porque la Biblia es una persona, es Jesús hablándonos. Por eso decimos palabra de Dios. Es Dios hablándonos. En la medida que yo leo la palabra, que yo me encuentro con la palabra, yo me encuentro con Jesús y la palabra me da dando mis diagnósticos de qué necesito yo ser sanada. Hace unos años atrás, en el grupo de oración en el que yo voy a mi parroquia, había una señora que me apreciaba mucho, me quería mucho. Una señora joven. Esta persona rezaba por mí, se notaba ese aprecio hacia mí, pero no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo comencé a sentir algo así. Nosotros decimos en Paraguay como que no le aguanto, no le soporto. Eso casi gratis, como que no hay química. Y yo cuando yo veía que esa persona venía, que me apreciaba, yo siempre trataba de huir o encontrar, pegarme a otro, estoy hablando como para que no se me pegue. Y era algo raro porque no me había pasado con nadie. Y yo en el fondo me sentía mal, pero me daba cuenta que repetir, era un no, me cae mal. Y esta persona, pobre, quería demostrarme cariño, pero yo creo que llegó un momento, no que creo, se dio cuenta de que ahí no hacíamos clic. Ella me decía a veces, Silvia, ¿tenés tiempo para conversar? Y yo siempre para ella estaba ocupada. Pero para otro yo tenía el tiempo, yo me hacía de tiempo. Y yo me iba, me confesaba. Y el sacerdote me absolvía, pero volvía al siguiente día y la misma. Y yo me iba, me confesaba. Un día ella se acercó y me dijo, Silvia, para que nuestra amistad crezca, ambas tenemos que regar la plantita. Y miren a qué grado llegué, que cuando ella me dijo eso, parecía que más rabia me dio. Y le dije, sí, cierto, yo ya tengo mis amigos. Así, la predicadora y cantante católica. Y me fui y me confesé. ¿Y saben qué me dijo el confesor? Me dijo, no te voy a absolver. ¿Qué? No te voy a absolverme. Porque aquí siempre estamos atacando las ramas, pero no estamos yendo a la raíz. Y aquí hay que descubrir qué produce esa persona. ¿Por qué produce esa reacción, ese sentimiento?
Yo no te voy a absolver. Y vamos a ir orando por sanación interior, pidiéndole a Dios luz para que encuentres qué pasa con ella. Yo recuerdo que esa persona me miró con tristeza ese día. Se fue, habrá ido a llorar. Yo me sentí la peor cosa. Pero el Padre me dijo así y comenzamos a orar. Y no fue un tiempo largo. Y el Padre pedía por mi sanación, que el Señor nos demuestre, nos ayude a descubrir, a encontrar. Hasta que en uno de los días que orábamos, y Él me decía esto: vas a ir junto al Santísimo, delante de Jesús. Primer paso para descubrirle que necesito ser sanada, estar con Jesús, delante de Él. Y me decía, vas a ir, me daba este ejercicio y vas a pedirle. Y así pasó el tiempo, hasta que en una de las veces me viene una escena cuando yo estaba en la escuela en sexto grado, que yo tenía 12 años. Y lo que yo les estoy hablando, lo que me había pasado fue cuando yo tenía más o menos 30 años. Pero me viene la escena en la escuela, yo tenía muy buena calificación. No sé si le dicen aquí también, la niña que iba a llevar la bandera. Pero yo tenía una compañerita de mucho dinero, que era la que llevaba las manzanas a la que le caía bien. Y recuerdo que ya cuando llegó fin de año me tocaba llevar la bandera. Yo tenía el mejor puntaje, pero la profesora decidió darle a la otra compañerita. Y yo llegué ilusionada para el ensayo de bandera. Y esta profesora me dijo, mi hija, vos ni el palo de escoba vas a llevar. Y cuando me fijo en el rostro de mi profesora, era similar al rostro de esta hermana de grupo de oración, que inconscientemente yo estaba rechazando, porque yo necesitaba perdonar y reconciliarme. Yo no sentía odio, hermano, hacia aquella profesora, yo pensaba. O yo no sentía, yo me acuerdo que me dolió, yo ni siquiera le conté a mi mamá, recuerdo que fueron mis compañeros y la mamá que le comentó a mi mamá, pero yo me quedé con eso, sí, como criatura me fui y lloré, pero después de eso enterré. Yo no me acordaba. Realmente yo así asumir que a esta profesora no le quiero, pero había sido, estaba eso ahí en el fondo. Esa herida estaba y necesitaba ser sanada. Entonces yo fui, le compartí al confesor y empezamos a orar por esa situación. El Padre me decía, vas a decir, yo en el nombre de Jesús perdono a tal profesor. Y fue un trabajo, créanme que después de un tiempo yo comencé a ver a esta hermana de grupo de oración con un amor y una compasión. Me tocó orar con ella, pedirle perdón, sanar también su corazón. Nos tocó ir juntas un tiempo delante del Santísimo para que yo orara por el daño que yo le hice. Le expliqué la situación, pero el Señor fue sanando y sanó también por añadidura la relación con esta persona que hoy es una gran intercesora mía, gracias a Dios, ¿no? Fui regando la plantita, pero yo tuve que descubrir de qué necesitaba ser sanada. Y nos puede pasar aquí, a varios de los que estamos, o a algunos, que de repente uno no sabe por qué soy así, por qué reacciono de esta manera. ¿Por qué reacciono de esta forma? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué le hice esto a aquel? ¿O por qué le hice esto a aquello? ¿Por qué tengo estas relaciones interpersonales tan conflictivas? ¿Por qué me cuesta ponerme delante de un pueblo y me bloqueo? Mucha gente dice, yo tengo pánico escénico. Bueno, vayamos a la raíz del pánico escénico. ¿Por qué soy tan inconstante en ciertas cosas? Comienzo una cosa, no la termino. Comienzo otra, no la termino. Uno tiene que descubrir, pero para eso, primer paso, estar delante de Jesús. Pasar tiempo con Jesús. ¿Y cómo se llama eso? En lo que yo estoy tiempo con Jesús, paso tiempo con Jesús, hablo con Jesús. ¿Cómo se llama eso?
Orar. Oración. En la medida que voy hablando con Jesús, hay personas que gastan muchísimo dinero. Dije hoy, no está mal hacer terapia, pero hay personas que gastan mucho dinero en terapia y no descubren que el secreto está en pasar más tiempo con Jesús, hablando con Él, pidiéndole a Él, dame luz. Ustedes habrán escuchado como son colombianos, y si no, porque ustedes son más jóvenes, pero habrán escuchado hablar del padre Darío Betancourt, de aquí de Colombia, y también le acompañó mucho tiempo una hermana que hoy es religiosa, llamada Blanca Ruiz, está en Medellín, y ellos mucho tiempo predicaron algo que se llama el baño de luz. ¿Qué es el baño de luz? Estar en el silencio de la oración con Jesús y pedirle, necesito me muestres la raíz, la causa o de qué yo necesito ser sanado. Y ese baño de luz lo hay que hacer muchas veces, es estar en oración. ¿Y por qué se llama baño de luz? Porque claro, la enfermedad, la parte espiritual nos trae oscuridad y lo que necesitamos es esa claridad, esa luz, eso que el Señor nos indique. No vamos a escuchar, hermano, yo no escuché a una voz que decía, Silvia Mariela, aquella profesora. No, pero me mostró la escena. Puede ser una palabra interior que te diga tal cosa, pero de que Dios va mostrando delante de Jesús. Y miren, este hombre no respondió, eso lo dice el Papa Francisco, este hombre paralítico, 38 años, no respondió a Jesús, le dijo, ¿quieres sanarte? ¿Saben? Él no dijo sí, no, él comenzó a quejarse de los demás, él comenzó a protestar. Los demás tienen la culpa de que yo estoy enfermo, porque los demás no me llevan, porque los demás no me empujan, porque los demás no me ayudan. Él solamente tenía que responder sí. Pero muchos de nosotros estamos así. Yo estoy enfermo por culpa de fulano, yo estoy enferma porque los demás no me quieren, los demás siempre me persiguen, los demás, igualito que el paralítico de Bethesda. Y aquí estamos. ¿Cuál es el título de este retiro? No sé si se fijaron en los flyers, ¿qué es lo que decía cuando los invitaban? ¿Retiro de qué es? Sanación y reconstrucción. Si usted vino aquí, me imagino, es porque usted quiere ser sanado de algo. Por eso le llamó la atención el sanación. Y el Señor te pregunta, ¿querés sanarte? Primer paso, estar conmigo. Pasar más tiempo conmigo en la oración, pasar más tiempo conmigo en la palabra. En la medida que uno va leyendo la Biblia, uno se va sanando, porque la palabra de Dios dice, no fueron hierbas ni cataplasmas las que me curaron, sino tus palabras que todo lo sanan, dice Sabiduría 16. No fueron hierbas, no fueron cataplasmas, fue tus palabras. Entonces cuando estoy delante de la palabra de Dios, me voy sanando, me voy reconstruyendo, voy descubriendo de qué necesito ser sanado. Yo les contaba hoy lo que pasaba con mi mamá. Pero si mi mamá se apegó tanto a mí, no es tampoco, además de ser consciente e inconsciente, pero fue también el resultado de muchas heridas que ella vivió. Necesitaba apegarse a algo, a alguien. La autoestima le destruyeron tanto que ella necesitaba ser alguien y ella era alguien detrás de mí. Ella no era Silvia, aunque se llama también Silvia, pero ella era la mamá de Silvia. Y entonces ella sentía que era algo. Y estaba aferrada, pero eran heridas. Y mamá sufrió en ese tiempo en el que ella no aceptaba mi relación, buscó ayuda y le costó. Hasta que yo recuerdo que ella me dijo un día, el padre fulano fue realmente el que me ayudó. Yo no sé lo que le habrá hecho el padre fulano. Pero lo que sí sé, que por lo menos buscó ayuda, le costaba. Ella se daba cuenta, si mi mamá escuchó predicaciones, ¿cuántos años? Hace 40 años que escucha predicaciones del perdón. Ella se daba cuenta la actitud que estaba teniendo, pero le costaba, había algo que le ataba, no podía. Y es que necesitaba ser sanada. Lo que yo no conté esta mañana y lo dejé para este momento fue que en ese tiempo, en uno de los tiempos, estábamos las dos, ella comenzó a vivir con el rostro
casi no sonreía, todo el tiempo estaba alterada, nerviosa, porque la persona que está así con resentimiento y rabia es así. Y recuerdo que estábamos encerradas, ella estaba acostada, ya sabíamos que ella estaba enferma, ella estaba viendo un video de unas personas que estaban hablando de la sanación de la relación entre padre e hijos. Y yo estaba en la misma habitación, pero yo estaba haciendo ejercicio. Yo estaba haciendo mi ejercicio y escuchaba lo que ella escuchaba, hasta que en un momento dice la persona: si estás con tu hijo o si estás con tu papá, tu mamá, acércate y asumí que necesitabas ser sanado. Asumí. Entonces yo dejé mis barritas y me dijo: ven y vamos a orar. Y yo me acerqué y yo digo, miren todo lo que Dios usa, ¿verdad? Las redes, cuando usamos tan bien. Y comenzaron a orar y nosotras dos estábamos solitas. Y ese momento fue sumamente sanado. Fue ahí que mi mamá comenzó a cambiar de conducta. Lloramos mucho, nos abrazamos, nos pedimos perdón. Pero tuvimos que asumir las dos que habían cosas que en nuestra relación necesitaban ser sanadas. Pero cuando uno asume, cuando está delante de Jesús. Y cuando uno dice, yo soy así. Uno tiene que decir, yo soy sumamente soberbia. Uno tiene que decir, yo soy sumamente inconstante. Cuando uno asume algo, ahí empieza la sanación. Recuerden, ¿qué pasó con él? Le echó la culpa a los demás. No, yo soy infiel, pero es que yo soy infiel porque es que mi esposa nunca tiene tiempo para mí. ¡Ey! Tendrá su parte tu esposa, pero hay que analizar por qué, dónde está la causa de tu infidelidad. Y esposa, también uno tiene que asumir por qué soy tal o cual, de tal o cual manera. Dijo una señora, yo no quiero que mi esposo me toque. Yo no quiero que mi esposo me toque. Entonces a mí me tocó conversar con ella y yo decía, sí, pero el matrimonio, hablábamos de la intimidad y todo eso. Me dice, no quiero, me da asco, no quiero. Ellos se separaron, pero ¿saben por qué se separaron? Ella después conversando, ella había sido abusada. Pero ella no quería asumir eso, no quería encontrarse con su historia. Aquí está el segundo paso para sanar. Necesito encontrarme con mi historia. Este es el segundo paso. Necesito encontrarme con mi historia. Aquellos que han pasado por el proceso de nulidad matrimonial, y si no, el primer paso para conseguir la nulidad matrimonial es escribir tu historia. Te piden, uno tiene que escribir todo lo que pasó y es lo que más cuesta. Yo conversé con mucha gente y dice, es lo que más duele. Y hay personas que me han dicho, no quiero pasar por la nulidad, prefiero porque no quiero volver a escribir, me duele demasiado. Me duele demasiado y además ni siquiera escribir por computadora, a puño y letra. Él me decía, yo ya no lo voy a hacer, yo no quiero. O sea, cuesta encontrarse con nuestra historia. Y recuerden quién se encontró con su historia en la Biblia, la samaritana, Juan capítulo 4. Es que hay gente que no quiere hablar de su historia. Hay gente que tiene miedo a encontrarse con su historia, porque dolió mucho. De hecho, hay un mecanismo de defensa, dicen, que hace que nosotros olvidemos ciertas situaciones. Es que nos dolió tanto que enterramos eso, lo olvidamos, o sea, ya no lo quiero sacar, y ahí, eso es lo que está ahí en el inconsciente. Sufrimos tanto que yo no quiero recordar. Y dice la palabra de Dios en Juan 4, la samaritana se encontró con Jesús. ¿Delante de quién estaba? De Jesús. Para ser sanado, primero delante de Jesús. Pero después Jesús comenzó a decirle, tú no tienes marido. Los 5 que tuviste no son. Y el que está contigo ahora tampoco es tu marido. Dicen los entendidos que en la Biblia cuando le habla de marido son sus apegos, sus ídolos, sus dioses. Aquello que me está ahí, a lo que no puedo soltar. Pero era su historia.
Jesús le estaba así poniendo delante, esta es tu historia. ¿Querés del agua viva? ¿Querés ser sanado? ¿Querés ser sanada? Pero primero tienes que encontrarte y asumir. ¿Y ella qué dijo? Es cierto, es cierto. Este es un profeta que me habló, me hizo que yo me encontrara conmigo misma, conmigo mismo. ¿Cuánta gente que no quiere relacionarse con su papá, su mamá, que les dejó, les abandonó? Cuesta, duele. No quiero pasar por lo mismo. Entonces, primero, hoy aquí estás en este retiro. De aquí nosotros tenemos que salir realmente descubriendo. Tenemos toda esta semana. Así quiero descubrir. Y generalmente las relaciones interpersonales son muy conflictivas, o nos cuesta mucho, o tenemos muchos problemas porque hay cosas que nosotros también proyectamos en el otro. Hay cosas que de mí me molestan, de mí me duelen. Yo conozco a gente que en el grupo de oración, cuando va a orar tal o cual, es profesional y no le quieren. Y cuando comienza a hablar es porque a lo mejor ella quería ser profesional, no lo logró y le da rabia que otro sea. Proyecta su dolor en el otro. Entonces, cuando asume, mira, fulanita, vos tenés que asumir que esto te molesta, que esto necesitas sanar vos para poder amar a tal o cual otro. Pero yo también tengo que encontrarme con mi historia. La samaritana se encontró con Jesús, asumió, es cierto, mi cántaro está vacío. Mi cántaro está vacío. ¿Y cuál es el tercer elemento? Como tenemos 30 y 30 con José. Saber escuchar. Saber escuchar. Y para eso quiero leer el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Mateo 13:15. ¿Cómo descubrir que necesito ser sanado y liberado? Mateo 13:15. Este pasaje dice así: este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar. Sus ojos están cerrados. No quieren ver sus ojos, ni oír con sus oídos y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión y yo los sanaría. Palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice? Si abrieran sus ojos y si abrieran sus oídos y escucharan, habría sanación. El tercer paso, cómo descubrir de qué necesito ser sanado y liberado, es saber escuchar. Generalmente los que nos rodean son los que se dan cuenta y nos dicen y nos molestan y no le queremos escuchar. Nos dicen: ¿no te das cuenta que sos así por tal cosa? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Sos tal? ¿Cuándo? Es que, hermanos, a veces necesitamos escuchar eso para reaccionar. ¿Cuántos sacerdotes que dejaron el ministerio por no escuchar? Estás yendo por mal camino, te está faltando esto, te está faltando aquello, estás dejando de orar, ¿qué te está pasando? ¿Por qué todo el tiempo estás de mal genio? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no quieres estar conmigo? Hay algo que pasa. Uno tiene que escuchar. Son alertas, son campanas. ¿Por qué siempre reaccionas de tal manera? ¿Por qué te molesta tal o cual persona? A lo mejor en el fondo lo que tengo una envidia, a lo mejor en el fondo lo que tengo es que, no sé, un egoísmo, algo que necesita ser sanado. Y necesito escuchar. Y por eso también es importante decirle a alguien que vos sabés que te ama: decime lo que yo no estoy pudiendo ver ni oír. Lo que pasa es que cuando nos dicen nos molesta, nos duele. Yo suelo decir que en el grupo de oración a veces somos muy falsos, porque cuando nos piden que hagamos oración, uno dice: perdón, Señor, porque soy egoísta, porque soy soberbio. Pero cuando viene alguien y nos dice: qué egoísta que son, nos molesta. Pero en el grupo somos muy angelitos. Te estamos mintiendo, porque cuando alguien viene y te dice: ¿por qué sos tan egoísta? ¿Por qué sos tan mezquino? La mezquindad tiene una raíz que necesita ser sanada. Y no tiene que decir: me dijo esto.
Cierro con esta historia. Un día recibí en el WhatsApp, ahora hay día para todas las cosas, ¿no? Día de todo, ¿no? Antes era día de la madre, del papá, el amor, pero ahora hay todos los días del día de algo. Entonces a las 6 de la mañana yo recibí un mensajito, era estos cuadritos de WhatsApp, ¿no? Bien lindito, y decía, feliz día de la hermana Mandona. Y yo me reía así como ustedes a las 6 de la mañana. Yo me carcajeé, ¿no? Ay, esta hermana. A las 9 de la mañana, otra hermana de comunidad me manda el mismo. Feliz día de la hermana Mandona. Y yo, gracias. 11 de la mañana, otra hermana. Feliz día de la hermana Mandona. Ya yo. Ya. 5 de la tarde, un hermano me envía lo mismo, y yo me puse a llorar. Y yo dije, Dios me está hablando. O sea, porque si yo estoy, eso es lo que yo reflejo, yo tengo que trabajar. Yo tengo que trabajar eso. No, porque si mis hermanos me sienten así, me quieren mucho, pero me sienten así, Señor, yo tengo que trabajar. Y sigo trabajando. Pero Dios te habla a través de quien menos uno espera, como menos uno espera. A veces puede ser tu hijo. Puede ser una amiga. Y uno tiene que saber escuchar. Dios me está hablando. ¿Y por qué quiero controlar la vida de la gente? Yo me di cuenta y fui con el confesor que me ayuda mucho. Es que el padre me decía, Silvia, ese control que querés tener sobre los demás, usa para controlarte a vos. O sea, cuando querés controlar, controlate. En vez de controlar al otro, controlate. ¿Por qué? Porque ese problema uno arrastra y hoy puedo traer al matrimonio. Entonces querés controlar la vida de José. Y querer controlar la vida del otro, y querer controlar la vida de mis hermanos de comunidad. Y ese control lleva a que uno quiera que todos caminen al ritmo de uno, que la gente haga como uno quiere las cosas. Y uno no entiende que Dios nos hizo diferentes. Entonces, además, esa herida hace que uno le hiera a otros también. Entonces, primer paso, ¿cómo descubrir que necesito ser sanado? Primero, estar delante de Jesús, pasar más tiempo con Jesús. Oración, visita al Santísimo, palabra, sacramento, comunidad. Segundo, dijimos, encontrarnos con nuestra historia. Para el momento de la meditación, vuelvan a leer algunos de estos pasajes, Juan 4, la samaritana. Recuerden su historia, piensen en su historia, y si a lo mejor hay algo que... Hay gente que dice, mi mamá decía esto, yo no me acuerdo lo que pasé de tal a tal edad. Ella solía decir, se me borró lo que pasé de tal a tal edad. Hasta que un día mis tías le dijeron, a una hermana de mi mamá se le había matado. Y el tiempo que ella se olvidó fue ese tiempo. Era muy fuerte, le mataron al hermano. Entonces ella comenzó a orar para sanar y para perdonar a quien mató a su hermano. ¿Saben qué? Hace 5 o 6 meses, por primera vez, después de, yo diría 45 años, creo que murió mi tío, mi mamá se encontró con la persona que asesinó a su hermano y la abrazó. La abrazó y ese abrazo era de perdón. Y logró sanar. A veces puede pasar mucho tiempo, muchos años, pero que nos pongamos de acuerdo en el camino, como dice la palabra. Entonces, primero, estar delante de Jesús. Segundo, enfrentarme, encontrarme con mi historia. Y tercero, saber escuchar. Dios habla siempre. Amén. Amén. Vamos a seguir orando luego. Le voy a dar la palabra a José, que tiene esta segunda parte de cómo descubrir que necesito ser sanado
y libera. Buenas tardes. Queridos hermanos, a mí me toca más hablar del área, del campo de la liberación, pero no hay una separación entre la sanación y la liberación de una manera muy marcada. Por eso es un complemento lo que vamos a hacer con Silvia. Yo recuerdo que el padre Darío de Betancourt, a quien ya mencionaba Silvia, decía: toda persona que va a trabajar en el ministerio de sanación o sanación interior especialmente, debe conocer también el ministerio de liberación, o viceversa. El que trabaja en el ministerio de liberación debe conocer también el área de la sanación interior o de la sanación física. ¿Y por qué decía esto el padre Darío de Betancourt? Porque hay un hilo muy fino entre la sanación interior y la liberación. Por lo tanto, todo lo que nos habló Silvia de la sanación interior es importante saber para no confundir con la liberación, o la liberación con la sanación interior. Por eso el padre Darío insistía en esto. El que se va a dedicar a la sanación interior debe saber también algo de la liberación y viceversa. Por lo tanto, ya que escuchamos sobre la sanación interior, yo quiero hablar del campo de la liberación y qué es lo que necesitamos para poder descubrir si yo necesito sanación interior o liberación. Y creo que esto le va a ayudar no solamente a aquella persona que tiene algo dentro suyo que necesita ser sanado o liberado, sino también veo hermanos que son bastante crecidos, que han tenido ya un camino y en una ocasión pueden encontrarse con alguien que necesita ya sea de sanación interior o liberación. Y esto se complica cuando, por ejemplo, en una misa se escucha a alguien que pega un grito y los servidores tienen que ir a ayudar a esa persona y no saben qué le está pasando. En algunos casos, cuando no hay experiencia del tema, lo primero que se dice es: esa persona está poseída, está endemoniada. Y sin embargo, no es tan fácil discernir. Por lo tanto, yo quiero hablar brevemente del discernimiento que tenemos que tener para identificar, para decir: acá tenemos que orar por liberación o por sanación interior. Y no es una cosa fácil. Yo le escuché decir a un sacerdote muy conocido que decía él: hay que tomar en serio el discernimiento. Creo que le conocen, es Fray Nelson Medina. Hay que tomar en serio el discernimiento. Y él recordaba que hasta incluso hay sacerdotes que dicen que cuando le pica la nariz o se le mueve algo en la nariz, es porque hay una presencia del demonio. Y decía: hay que ser serio en esto, hay que ser mucho más serio. Y es verdad, requiere mucha seriedad, requiere mucho conocimiento, requiere mucha oración, requiere conocer la palabra de Dios, el magisterio de la iglesia, y entonces no se vuelve tan fácil discernir. Pero es fundamental para que yo pueda orar por liberación, o incluso si hace falta, y si hay un exorcista, hacer una oración de exorcismo. Pero también tengo que saber algo de la sanación interior que hoy nos hablaba Silvia. Por los años que llevo en el campo de la liberación, y esto es un conocimiento empírico que a veces puede funcionar o puede que no, pero cuando hay alguien que grita en plena misa, pareciera que hay un grito lastimero, entonces ya me juego hacia una herida interior. Pienso que puede ser necesaria una oración de sanación interior. Claro, ahí empieza el discernimiento.
Y luego cuando se ora, de a poco van apareciendo los síntomas. Yo digo síntomas. Los demonólogos hablan de una sintomatología. Y fíjense cómo Silvia nos hablaba de diagnóstico. Los médicos utilizan el término diagnóstico. En la iglesia decimos discernimiento. Y qué importante es, porque cuando el enfermo o la persona que está influenciada por el mal, cuando se encuentra con Jesús, pasa algo. Y quiero compartir con ustedes el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús se encuentra con el endemoniado de Gerasa, y dice en el capítulo 5 de Marcos, versículo 1 en adelante: llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos. Y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: espíritu malo, sal de este hombre. Cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas?, contestó: me llamo Multitud, porque somos muchos. Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus malos salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos le contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos, y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Palabra del Señor. Acá vemos que hay unos síntomas. Hay algo raro en este hombre que se pasaba por los sepulcros, gritando, golpeándose, pero nadie podía ayudarlo. Sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, reacciona, habla, conversa con Jesús, hasta en tono amenazante. Y eso es lo que también he escuchado hoy cuando hablaba Silvia, que para descubrir nuestra enfermedad, lo primero que hay que hacer es encontrarse con Dios, encontrarse con Jesús en la oración principalmente. Yo he visto casos en que una persona fue a sentarse en el grupo de oración buscando ayuda y ni siquiera sabía qué le pasaba, pero en el momento de la oración empezó a reaccionar, a gritar, a lanzar improperios. ¿Y por qué? Porque se invocó el Espíritu Santo de Dios, se pidió la presencia del Espíritu Santo. Esa persona tuvo un encuentro con Jesús y lo que hizo fue gritar. Por lo tanto, el primer paso que decía Silvia es lo mismo para la liberación. Y cuando hablo de liberación quiero aclarar que estamos hablando de la liberación de una influencia maligna, porque el término liberación es un término genérico que se puede usar para liberarse del pueblo de Egipto,
para liberarse de la suegra, para liberarse de cualquiera, pero acá estamos hablando de un influjo del mal. Es cuando el demonio tiene una cierta autoridad sobre alguien. Por eso quiero hablar de las actividades del demonio, de la actividad ordinaria y extraordinaria. Y ustedes saben que dentro de la iglesia hay una corriente muy fuerte de teólogos que dicen que el demonio no existe. Y si no existiera el demonio, estaríamos perdiendo el tiempo hablando del demonio aquí. Pero yo quiero citar brevemente qué dice el magisterio de la iglesia. La Biblia está llena de casos, podemos indagar, eso dejo a cargo de ustedes. Pero el magisterio de la iglesia tiene suficiente como para poder sustentar lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia. Por ejemplo, tuve un debate con un sacerdote, profesor de filosofía. Cuando yo le mencionaba los textos bíblicos, él me decía, pero eso se utilizaba para llamar endemoniados a los enfermos mentales. Ustedes saben que hay algunos sacerdotes que dicen que creen en el demonio, pero no en la existencia ontológica. Es una personificación del mal, etcétera, etcétera. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dio una catequesis preciosa. Se llama Los Santos Ángeles y Demonios. Les invito a los que están en el Ministerio de Liberación, la gente que ora, que conozca, porque para mí es la catequesis más breve, pero más importante sobre demonología. Y él empieza la catequesis diciendo, esta catequesis lo hacemos para conocer la recta razón, para no exagerar ni minimizar. Y acá viene el gran peligro. Hay gente que ve demonios por todo, y hay otras personas que no creen en la existencia del demonio. Entonces la catequesis de Juan Pablo II dice que el demonio existe, que puede tener un influjo no solamente sobre las cosas, eso se llama infestación demoníaca, sino también puede entrar en el cuerpo de una persona, y en esos casos se habla de posesión demoníaca. Cuando yo le dije esto al sacerdote, al filósofo, me dijo, pero yo puedo estar también en contra del Papa, porque diciendo con él, y entonces le dije, padrecito, ¿y qué usted hace en la Iglesia Católica? Si va a crear tanta confusión, ¿por qué no se va a poner una carpita allá y ya empieza a hablar mal de la Iglesia y del Papa? Y se enojó tanto que se levantó y se fue de nuevo mal del programa. Bueno, he tenido casos así. Cuando se le pone el magisterio de la Iglesia, no quieren decir de una vez, no creo en la existencia demoníaca, porque hasta puede pasar de herejes, a pesar de que algunos dicen, no es una herejía porque no es un dogma creer en el demonio. Cuando le preguntaron a Benedicto XVI, él dijo, es que nunca fue dogma porque no hacía falta. Todos creían en la existencia del demonio, hasta que vinieron unos teólogos. Herweg Hack es uno de ellos, de Alemania, casualmente de Alemania. Y entonces empieza la corriente de la no existencia del demonio. Pero nosotros sí creemos que el demonio existe, porque el magisterio de la Iglesia dice de manera clara, el magisterio de los papas, por ejemplo, Pablo VI, el 15 de noviembre del 72, dijo, todo el que niega la existencia del demonio se aparta de las enseñanzas bíblicas y eclesiásticas. Entonces, asumiendo que el demonio puede influir en una persona, sabemos que hay casos en que una persona ante la oración reacciona. Pero repito, hay que discernir seriamente, porque si yo hago una oración de liberación por alguien que necesita sanación interior, puedo incluso estar afectándole más. O peor, si se hace un exorcismo por una persona que tiene heridas interiores o que tiene un problema mental, podemos dañarle más. Algunos creen, no, pero el exorcismo es un exorcismo y va a estar bien hacerlo a cualquiera. No, no es tanto así. El exorcismo es algo pomposo, es algo impresionante,
ya sea por la vestimenta misma que utiliza el exorcista, por la oración imprecativa, son oraciones que dan órdenes al demonio, no así como la oración de liberación, que serán oraciones deprecativas o ruego a Dios. Por lo tanto, el discernimiento, repito, es tan importante que una vez que uno discierna, tampoco puede quedarse tranquilo. Tiene que seguir orando y ver los síntomas de esa persona. Hasta hay casos en que exorcistas han hecho 2 y 3 exorcismos para darse cuenta qué es lo que está sucediendo en la persona. Entonces, queridos hermanos, nosotros que estamos al servicio de Dios, a veces traemos cosas de afuera y que tal vez estaban relacionados con el esoterismo, estaban relacionándose con el ocultismo. Y tal vez nadie nos dijo, eso está mal. La pastoral del exorcismo me ayudó muchísimo a ser un poco ordenado para el discernimiento. Nosotros tenemos todo un protocolo para asistirle a la gente. Entonces, tenemos una ficha y hay una primera escucha. Y en esa ficha hacemos una partida de preguntas. ¿Estuviste alguna vez relacionado con el ocultismo? ¿Fuiste a la Umbanda, a la Macumba? ¿Estuviste en el yoga? ¿Practicaste Reiki? ¿Hiciste algún pacto diabólico? ¿Practicaste la Ouija? Cosas así que lo que realmente está sucediendo es indagando qué causas hay en esa persona. Si son causas de heridas, como Silvia nos hablaba, o si son causas que ahora estamos viendo del ocultismo. Y hay personas que dicen, yo fui al curandero, yo fui al adivino, yo fui al hechicero. Y entonces ya te está ayudando para discernir. Me lleva hacia la oración de sanación interior o hacia la oración de liberación, o incluso puede haber una oración de exorcismo. Y todo ese tiempo uno va haciendo discernimiento y se da cuenta a veces que no es problema de liberación, sino de sanación interior. ¿Por qué? Porque tal vez cometió un aborto, su mamá le rechazó desde chiquitita, desde pequeña, y eso me está llevando hacia la sanación interior. Por eso, qué importante es, por lo menos, hablar con el enfermo primero. Y allí uno va haciendo su discernimiento. En los casos en que ya se encuentra con alguien gritando, se torna más difícil, porque ya no hay tiempo de conversar. Y es ahí donde tenemos que pedir la asistencia del Espíritu Santo. Pero por sobre todas las cosas, la oración. En una misa, en plena misa, una persona tuvo un ataque raro. Le quitaron los servidores, le llevaron a una visita para orar. Y la señora que estaba al lado se asustó tan grande que ella después le preguntó a los servidores, ¿qué pasó a esta joven? Y la servidora le dijo, ella anduvo practicando yoga todo el tiempo y no sé qué más, y le dio esto porque se metió en el yoga. Y la señora empezó a entrar en crisis, hasta que se fue un día junto a mí a la renovación y me pidió explicarle qué pasó, porque a mí me dijo un sacerdote que yo podía hacer yoga. Y le dije, mire, no es tan fácil responder sí o no. Y le tuve que tener casi una hora para explicarle qué tiene de peligroso el yoga. Estamos entrando, dice, en una postura que nosotros no sabemos qué es. Pero no es tan fácil, es prácticamente un retiro de fin de semana hablar del yoga. Pero quiero dar datos importantes. El yoga viene del hinduismo. Y en el hinduismo se adora a varios dioses, a miles de dioses. Y lo que el yoga ha ganado dentro del hinduismo es que es un sacrificio para los dioses. Es entregar el cuerpo a través de la postura
a un dios del hinduismo. Eso no te van a contar nunca los yogis, porque si dice eso, los católicos por lo menos no se van a ir. Pero el yoga tiene elementos religiosos que uno no sabe. Y quiero aclarar, mucha gente dice, pero yo solo hago ejercicios. Es cierto que al inicio del yoga se hace ejercicios. ¿Para qué? Para tener flexibilidad. Si uno no hace ejercicios de elongación, de flexibilidad, jamás va a hacer una postura tan rara del yoga. O sea, el ejercicio previo sí, pero la postura no es ejercicio. Si alguien se quiere quitar una foto, está haciendo una foto acá, no va a estar moviendo la cabeza así. ¿Por qué? Porque va a asumir una postura quieta para que le puedan tomar una linda foto. O si yo estoy haciendo mi selfie acá con alguien, yo no me voy a estar moviendo. Entonces la postura implica quietud. Y esa postura se le ofrece a los dioses del hinduismo. Allí hay un elemento religioso muy fuerte. La respiración tiene un sentido en el hinduismo y en el yoga, por supuesto. La inspiración y la expiración es una oración a un dios del hinduismo. No quiero hablar mucho del yoga porque hay muchos elementos del ocultismo, de la New Age, que pueden ser causas de una influencia demoníaca. Por ejemplo, el Reiki. ¿Alguno de ustedes habrá escuchado hablar del Reiki? Supuestamente el doctor Usui descubrió en el Japón, después de un retiro de casi 22 días en una montaña, después de hacer ayuno 22 días, vino una luz blanca que le golpeó literalmente la cabeza, se cayó y se llenó de carismas. Yo hago 2 días ayuno y veo platos voladores y los ángeles volando, de todo, y se le golpea con la cabeza con cualquier cosa. Este señor, que dicen que es doctor, fue a las calles del Japón, le impuso las manos a un mendigo y el mendigo se sanó. Pero después de una semana volvió al mismo lugar. Lo que decía Silvia, hay gente que no se quiere sanar. Y el doctor Usui dijo, aprendí que hay que cobrarle a la gente para que valore eso. Entonces, para hacer un curso de Reiki hay que pagar como $100 el primer módulo, el segundo más caro, el tercero más caro. Hoy día hay muchísimos católicos que se van al Reiki. No saben que el Reiki tiene un momento en donde se invoca a seres etéreos. Seres etéreos y ponen nombre. Maestros ascendidos como San Germán, maestros como Lao Tse, Buda, hasta Jesús. Nombres de personas muertas. Y después no sabemos qué va a ocurrir. En pleno retiro, una señora de 75 años levantó la mano y se me acercó y me dijo, hermano, libéreme, tóqueme. Y yo le dije, señora, no diga tan fuerte que su marido se puede poner celoso, por favor. Ella me contó que hacía 5 años que estaba metida en el Reiki, pero que quería salir porque a la noche sentía una mano que le tocaba la vagina. Y entonces ella estaba desesperada y me decía, hermano, ore por mi liberación, ya no soporto, quiero dejar eso. Y cuando oramos por ella, ella se sintió en paz y dijo que iba a ir dejando todo eso. Hay muchas pseudoterapias que invocan espíritus de muerte. Hay, por ejemplo, una terapia, la psicología es un campo muy influenciado por la nueva era. En la Argentina está de moda las constelaciones familiares. Sin hablar de la falta de seriedad que hay, porque no tienen una aceptación en el campo científico. Es un juego de roles. Sí, ya que Silvia habló de la sanación interior, acá si el hermano tuvo un problema con su abuelo
y que él necesitaba perdonarle al abuelo, el constelador, supongamos que yo soy el constelador, le pido a alguien que tome el lugar de su abuelo, que falleció hace 10, 20 años atrás. El abuelo empieza a dialogar con él, y él, hablando como si fuera su abuelo, toma el papel del abuelo, que ya falleció. Hubieron casos en que la persona que estaba necesitando perdonarle al abuelo fue a la casa y sintió una presencia rara, una presencia que le acusaba, una presencia que le daba miedo. Por lo tanto, hay casos en que mucha gente incluso denunciaron que después de una constelación tuvieron pánico, un miedo exagerado, se sentían perseguidos. Entonces, fuera de la psicología que entramos nosotros en el campo religioso, estamos a veces invocando espíritu tal vez del abuelo que vivimos. Estamos entrando en un campo peligroso. Por lo tanto, qué importante es saber si alguna vez tuviste relación con el ocultismo. Puede ser una de las causas que hoy estés necesitando para tu liberación. Me metí en algo que yo no sabía y necesito que oren por mí. Necesito liberarme, necesito salir de esto. Decíamos que la actividad ordinaria del demonio es la tentación, y la tentación, como bien Fray ayer, creo que ayer mencionaba, o esta mañana, hablaba de los enemigos de la salvación, que son el diablo, la carne y el mundo. Los demonólogos dicen que hay que discernir bien si cada tentación de dónde viene. O sea, no toda tentación es obra del diablo. Y uno de los exorcistas a quien le leí dice que la tentación demoníaca generalmente es una tentación que viene como si fuera que no es mía. Doy un ejemplo. Si yo soy un hombre muy carnal, si todos los días estoy viendo pornografía, que de repente me viene una tentación de tener sexo con la persona que me gusta, puede ser de la carne, de eso que a mí me gusta y estoy alimentando, o si es el mundo que te ofrece todos los días a través de una propaganda y te viene una tentación, puede que sea algo normal, viene del mundo o viene de la carne, pero del demonio es cuando sentís algo que no, parece que no es tuyo. Una tentación rara, una tentación que nunca se te hubiese cruzado por la mente. Por ejemplo, una monja, cuenta el padre Emiliano Tardif, iba a comulgar y en su mente venían palabras obscenas y ella se desesperaba, y eso le contó al padre Emiliano Tardif. El padre Emiliano hizo una oración de liberación por ella y ella nunca más escuchó esas voces, se liberó completamente de esas ataduras que tenía. Pudo tratarse de una tentación demoníaca muy fuerte. La acción extraordinaria del demonio es cuando el demonio tiene una influencia fuerte en una persona o en un ambiente. Puede ser una obsesión demoníaca, puede ser una vejación demoníaca o puede ser una posesión demoníaca. Acá estamos hablando de tres términos diferentes. Los demonólogos, los exorcistas no se ponen de acuerdo, pero hoy día la Asociación Internacional de Exorcistas ha creado un libro que se llama Las Líneas Guías de la AIE, la Asociación Internacional de Exorcistas, y utiliza esta terminología: obsesión, vejación y posesión. Entonces, uno se da cuenta que cuando hay una acción del demonio, no es todo posesión, que puede ser una obsesión, que son los casos más comunes que se dan. En la década del 90, nosotros hemos tenido la posibilidad de orar por muchos chicos jóvenes que estaban en el satanismo.
Cuando empezábamos a orar, brincaban, escupían, gritaban, no querían escuchar la oración, se apretaron el oído, tenían un odio hacia los sagrados cuando se ponía el agua bendita, y cualquiera diría que es una posesión. No era una posesión, era una obsesión. De hecho, en mis 27 años de trabajar en este ministerio, a los 26, 27 años, he visto poquísimos casos de posesión demoníaca, pero sí muchos casos de obsesión demoníaca como vejación demoníaca. Es cuando el demonio entra, lastima a alguien, la persona tiene como un ataque y luego va calmándose. O sea, no es un estado de siempre, no es un estado que se mantiene, sino son momentos. A eso se le llama vejación demoníaca. Repito, ¿cómo uno se da cuenta? Por la sintomatología, por la oración que se hace en el discernimiento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Y Dios lo puede liberar, Dios lo puede sanar. Por eso en este momento queremos con Silvia orar. ¿Verdad? Estos temas son muy extensos, pero hemos visto cómo a veces, incluso entre servidores, hay gente que ha coqueteado con el ocultismo y nunca fue a pedir ayuda, nunca se atrevió a enfrentarse a la oración porque tenía miedo de que ocurra algo. Entonces, hoy queremos orar por sanación interior y también por liberación. Es una oración sencilla, la oración de liberación no tiene nada de extraordinario. Un día una señora se acerca a mí y me dice: hermano, yo estoy totalmente poseído. Le miré así, tenía un rosario colgado y dije: dentro mío, qué demonio más religioso. Entonces, oré por ella y después de terminar la oración me dice: ¿y en qué momento va a ser la oración de liberación? Ya acabo de hacer, solo le pedí al Señor que le libere. No hay nada extraordinario, porque la gente a veces quiere que uno esté zapateando, tirando su cabeza para atrás y gritando. Nada de eso. Y hoy le vamos a pedir al Señor que actúe en nuestros corazones, que sanen nuestras heridas y que también salgamos de acá a ayudar a otra gente. Lo más lindo que encontré en este pasaje bíblico que compartí con ustedes es cuando el endemoniado de Gerasa le dice a Jesús: quiero estar contigo, quiero irme contigo. Y Jesús le dijo: no, anda a tu familia, anda a tu casa, anda a predicar. Allí hay mucha gente que necesita. A veces salimos a predicar por el mundo entero, pero hay gente que necesita en tu casa de liberación y de sanación interior. A veces salimos a liberar a cualquiera, pero tu familia necesita más liberación que cualquiera. Te invito a que cierres tus ojos y en este momento nos acompañes con esta oración. Entra a mi corazón, Señor. Gracias por sanarme con tu amor. Entra a mi corazón, Señor, entra y renueva. Entra y renueva la ilusión. Cura mis heridas, dale luz a mi vida. Te doy gracias por sanarme con tu amor. Jesús de Nazaret, y para nosotros este lugar, este retiro, es esa
piscina de belleza, casa de la misericordia. Y a lo mejor también llevamos años mirando cómo se mueven las aguas, pero más allá de intentar sumergirnos en ella, buscamos siempre culpables de mi infelicidad, buscamos siempre culpables de mi desgracia, y no soy capaz de estar delante de vos y responderte: yo quiero sanarme. El primer paso que tiene que dar un alcohólico para salir de esa adicción, un drogadicto, es decir, asumo que estoy enfermo, necesito curarme y no puedo solo. Hoy también nosotros decimos: necesito de esta familia espiritual, necesito de esta comunidad, necesito de la iglesia. Ya por mis medios lo he intentado, no puedo solo. Hoy quiero escuchar, quiero recordar aquello a lo que muchas veces tapé mis oídos. Decía la palabra: si abren sus ojos, si abren sus oídos, habría conversión y yo los sanaría. Hoy quiero abrir mis ojos, Señor. Hoy quiero abrir mis oídos a lo que tantas veces tapé mis oídos. Me resistí a escuchar, me resistí a escuchar. Me hice del sordo, de la sorda, del ciego, por no querer encontrarme con mi propia historia. Y necesito sanar mi figura paterna, mi figura materna. Necesito asumir que muchas veces sentí que mis papás querían más a otro hermano que a mí, que siento envidia de los carismas de otros. Hoy asumo que necesito ser curado. Entra, Jesús, a mi corazón. Entra a mi corazón, Jesús. Quiero saber escuchar. Quiero abrir mis oídos a tu voz. Yo quiero decirte: yo quiero sanarme. Yo quiero sanarme. Yo necesito que mis cadenas se rompan. Sáname, Señor. Entra a mi corazón, Señor. Entra y renueva la ilusión. Entra y renueva la ilusión. Cura mis heridas, dale luz. Cura mis heridas, dale luz a mi vida. Te doy gracias por sanarme con tu amor. Te doy gracias por sanarme con tu amor. Te doy gracias por sanarme con tu amor. Y también, Señor, queremos pedirte que nos liberes de toda influencia maligna. Libéranos, Señor, de toda atadura con el mal. Hoy te pido por aquellas personas que han confiado más en un amuleto, han confiado en un curandero, en un adivino, en un hechicero, o han confiado más en el horóscopo que en ti, Señor. Y te pido que vengas a liberarnos de toda opresión, de toda posesión, de todo lo que no venga de ti, Señor. Libéranos como hiciste con el endemoniado de Efeso. Y ayúdanos a salir liberados a gritar que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, que tú me liberaste, Señor, y hoy puedo ayudar a otros. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque estás sanando y liberando a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de tu amor, de tu poder. Libéranos de toda influencia de la nueva era, de cualquier cosa que ni siquiera sabíamos qué era, pero nos llevó por el camino del mal. Libéranos, Señor. Entra a mi corazón, Señor.
usa mi vida. Cura mis heridas, trae luz a mi vida. Te doy gracias por sanarme con tu amor. Cura mis heridas, cura mis heridas, trae luz a mi vida. Te doy gracias por sanarme con tu amor. Hoy tengo reconocido, Señor, tú eres el Santo de Dios, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Por eso te alabo y te glorifico, porque eres el camino, la verdad y la vida. Eres el manantial de agua viviente, eres el alfa, la omega, el principio y el fin. Eres el maná del desierto, eres el alimento de vida eterna. ¿A quién iríamos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bendito y alabado seas. Cura mis heridas, trae luz a mi vida. Te doy gracias por sanarme con tu amor. Perdón, Jesús, si tantas veces eché la culpa a otros. Pero quiero darte gracias por la persona que me empujó a venir a esta piscina. Por aquella que me empujó para que yo estuviera aquí donde las aguas se están moviendo. Y si la persona que tanto insistió para que estuvieras aquí, que te invitó, está aquí hoy, está aquí ahora. Yo quiero que en el nombre de Jesús puedas buscar y decirle gracias porque insististe para que yo estuviera aquí. Gracias porque me llamaste, gracias porque me buscaste, gracias porque me llamaste. Si está aquí esa persona que te trajo, que te invitó, ponete en pie, buscarle y decirle gracias por ser esa persona que me tiró a la piscina. Gracias. Si está aquí la persona que un día te invitó a familia espiritual, que te trajo por primera vez a esa piscina de Bethesda, que es familia espiritual. Acercarte y decirle gracias, dale un abrazo y decirle gracias por ser ese instrumento, para que yo me tirara a la piscina, para que yo encontrara mi sanación, para que yo me encontrara con Jesús. No sé, quizás fue tu esposo, tu esposa, un amigo, fue raro. Acercarte y decirle gracias, quizás fue, no sé, el video, la transmisión. Sí, si está aquí, no sé, fue Javier, Roberto, Santiago. Acercarte, fue Lina. Después, o quizás al terminar este momento, buscar y darle un mensaje y decirle gracias por haberme presentado a Jesús. Gracias por haberme presentado a Jesús. Pongámonos en pie. Y si no está aquí esa persona, a quien está cerca tuyo, decirle, ¿qué quieres que Dios haga por ti? ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Así como Jesús le preguntó a aquel hombre, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Decirle, Jesús, yo quiero sanar. Yo quiero ver mi realidad. Yo quiero ver aquello que hasta hoy no vi. Yo quiero que el Señor ponga bolillo en mis ojos y me haga ver y escuchar. ¿Quieres hacer para tuyo? Decirle, ¿qué quieres que Jesús haga por ti? ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Acérquense al hermano que viene a la hora. Cura mis heridas, dale luz a mi vida. Te doy gracias por sanarme con tu amor. Te doy gracias por sanarme con tu amor. Te doy gracias por sanarme con tu amor. Cura mis heridas, trae luz a mi vida. Te doy gracias por sanarme con tu amor. Te doy gracias por sanarme con tu amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Quiero contarles que voy a hacer como una especie de pequeño comentario, algo de lo que nos decía Tomás. Para mí ha sido una de las experiencias más bellas hablar con un par de sacerdotes exorcistas en Guayaquil. Por cierto, si Dios permite, el mismo domingo en que terminamos el retiro, salgo de aquí para Guayaquil, nuevamente para un encuentro con sacerdotes allá. Y quiero contarles que es muy impresionante lo que me sucedió una vez, o sea, lo recuerdo con tanto amor, fue hace poco de hecho, porque teníamos un encuentro con varios sacerdotes y después estaba un almuerzo y se dio la casualidad de que yo quedé sentado al lado de dos exorcistas, o sea, a izquierda y a derecha, ambos exorcistas aprobados por la arquidiócesis. Yo les quiero contar que pues digamos, yo he sido como muy tranquilo en ese tema, los de familia espiritual me conocen, yo he sido muy tranquilo, porque yo soy exactamente de la idea de Tomás, que es la idea de los evangelios. Y la idea de los evangelios es que al demonio le encanta el espectáculo y Jesús le achica el espectáculo al demonio. Fíjense que Jesús nunca le hace el juego al espectáculo del demonio. O sea que yo he sido muy tranquilo, pero tengo que destacar que fue muy hermoso hablar con estos sacerdotes. Les voy a contar 3 cosas que me impactaron de ellos, y estoy hablando de ellos 2. Primero, que yo creo que es como obvio, pero hay que decirlo: fe, oración, sacramentos. Esta es gente que se acerca y que vive el sacramento de la confesión. Ellos me decían, jamás vamos a un exorcismo cuando ya se sabe que hay que hacer el exorcismo. Es muy importante lo que nos aclaraba Tomás. No todo es exorcismo, no todo es posesión. Hay toda una clasificación que él la hizo muy bien. Perdón que te repita, Tomás. El ataque indirecto, el ataque ordinario, del demonio, que es la tentación a través de la imaginación y la memoria. Luego los ataques extraordinarios a través de la obsesión, la vejación o la posesión. Ese esquemita no tiene que tenerlo claro en la cabeza y estar tranquilo con eso. Porque es que yo me he encontrado con gente, incluso sacerdotes, que apenas ven que alguien le tiembla la pierna, posesión. ¡Ay, Dios! No es tan rápido, no es tan rápido. Y otra cosa que quiero destacar, porque es muy importante, y tú nos la dijiste y Dios te bendiga, es que el discernimiento es clave, porque un exorcismo, cuando no es, deja a la persona peor. Porque deja a la persona con la idea de que encima de que mi papá no me quería, encima de que mi mamá me rechazó, encima de que mi novio me hizo, mi novia me hizo, además de todo eso, endemoniado. Entonces, peor. Bueno, entonces, primero, son hombres, Dios bendiga a esos sacerdotes, yo tengo que orar más por ellos, los vi muy bien, pero uno tiene siempre que orar por los sacerdotes. Entonces, primero, gente muy serena, con oración, con fe y con sacramentos. Ellos decían, jamás vamos a hacer un exorcismo sin celebrar el sacramento de la confesión, o el mismo día o el día anterior. Siempre vamos confesados. Segunda cosa que me llamó la atención, oigan, gente de una tranquilidad, de una serenidad, que para mí ese es un sello del verdadero ministerio de liberación. Es la tranquilidad, es la paz. Fíjense que Jesús hacía unas liberaciones casi con susurros. En el caso que menciona Tomás, el del endemoniado de Gerasa o Gerasa creo que es, el endemoniado de Gerasa, ni siquiera aparecen las palabras de Jesús. El texto es el que nos enseña que Jesús le estaba diciendo, pero las palabras mismas de Jesús no aparecen. Casi que los solos susurros de Jesús son suficientes. Y es muy importante cultivar la paz, porque la paz nos hace herederos de la majestad de Cristo. Cristo es majestuoso, Cristo es majestuoso, Cristo es grande, Cristo es santo. Una gran paz y, por supuesto, una gran humildad y alegría.
Esta gente, cualquiera diga hablando de exorcismos, estábamos ahí entre la sopa y el poquito de carne o de arroz o de lo que fuera, entre la sopa y la carne hablando de los demonios, pero tranquilos. Y con una serenidad, por supuesto, todos lo toman en serio, ¿no? No es que estén jugando, pero con alegría, con alegría. Uno tiene que saber de quién somos. Tenemos que saber de quién somos. ¿De quién somos? Recordemos la frase que decía San Martín de Tours. La frase que decía San Martín de Tours, gran obispo de la antigüedad, de los primeros canonizados o mártires. Cuando él se estaba muriendo, llegó ahí el demonio, pues a asustarlo, no sé qué. Y le dice San Martín, le dice al demonio, ¿tú qué vienes a hacer aquí? ¿Tú qué vienes a hacer aquí? Nada encontrarás en mí para ti, yo soy de Cristo. Es decir, es la serenidad, es la serenidad. Esa serenidad es propia del que está en Jesús, del que sabe a quién pertenece. Yo soy de Jesús. Yo soy de Jesús. Hemos hecho oración, pero yo quiero también agregar una oración con permiso de los conferencistas. Pongámonos nuevamente de pie, vamos a hacer una oración, por favor. Me la han oído varias veces. Primero empezamos diciendo el credo, por favor díganlo en voz alta, saque la voz. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como señal exterior de pertenencia, levantamos nuestra mano derecha. Esto no tiene nada de especial, es solo una manera de contarle a todos los demás que estoy en la misma sintonía con ustedes. No tiene nada de particular. Señal exterior de pertenencia. Repiten después de mí. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora repiten después de mí. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Tuyos somos. Tuyos somos. Y tuyos queremos ser. Y tuyos queremos ser. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Tuyos somos. Tuyos somos. Y tuyos queremos ser. Y tuyos queremos ser. La última vez así medio gritado. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Tuyos somos. Tuyos somos. Y tuyos queremos ser. Y tuyos queremos ser. Amén. Amén. No se oyó el amén. 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 Un poquito mejor. La última vez, así. Que salga la hermana Josefina y diga, ¿qué pasó? ¡Amén! ¡Amén! Se puede, se puede. Hermanos queridos, gracias. Gracias por estar aquí. De nuevo, no lo voy a repetir tantas veces, pero de nuevo gracias José Tomás, gracias Silvia.